En esta edición de Estudiemos Juntos vamos a seguir nuestro diálogo y discusión sobre cómo lidiar con los problemas inmorales que surgen en la iglesia, en la comunidad de creyentes, basado en la experiencia de Pablo con la iglesia de Corinto. Y luego, si el tiempo nos alcanza, vamos a estar analizando este tema de la libertad que tenemos en Cristo y pensar que porque somos libres en Cristo es permiso para poder violar todas las leyes y los principios del reino de Dios. Así que quédate con nosotros para seguir muy buena discusión en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos, parte 2 de la lección número 4, el pecado en la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que te suscribas, como en todos los videos te pedimos, a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video, que lo compartas con todos tus contactos y que continúes el diálogo en el chat de este video para así crecer y hacernos preguntas y poder analizar más profundo este tema. Nos quedamos en una discusión a mitad en el episodio anterior con este hombre en 1 Corintios 5 que se estaba acostando con su madrastra y cómo la iglesia, había un sector en la iglesia que lo apoyaba y lo veía como algo de enorgullecerse ante la sociedad, y había un sector que se sentía muy triste por lo que estaba pasando porque esto estaba dividiendo la iglesia. Entonces estamos tratando de encontrar principios en esta historia que nos ayudan a entender cómo lidiar con los problemas de inmoralidad sexual específicamente que surgen en la iglesia. Estoy con Joel y con Sammy, que me acompañan en esta edición también, y vamos a orar rápidamente. Le voy a pedir a Joel que comience hoy con una oración. Querido Señor, danos tu sabiduría para saber cómo proceder de acuerdo a tu voluntad, para ayudar a las personas que se equivocan y también para hacer que la iglesia viva tus principios. Sí. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mencionamos en el episodio anterior que confrontar es muy difícil, muy incómodo. Y muchas veces yo creo que los problemas que surgen en las iglesias, en las familias, incluso en los trabajos, son porque no nos atrevemos a tener esa conversación difícil con alguien que ha hecho algo que nosotros consideramos mal. Y yo creo que Pablo acá nos está mostrando que por más incómodo que sea y por consecuencias más severas que hayan, es algo que tenemos que hacer si queremos mantener la unidad de la comunidad en que estamos viviendo. Mencionamos que el último episodio estuvimos hablando de cuando Pablo menciona en el versículo 5 que lo entreguen a Satanás. Sí, que lo entreguen a Satanás. Al parte final dice: entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y parece aquí que hay una contradicción, porque Jesús mismo enseñó que el ladrón, que es Satanás, viene a robar, a matar y a destruir, pero él vino para tener vida. Entonces es como que Pablo está diciendo: entréguenlo a Satanás para que su carne muera, pero su espíritu viva. Suena a simple vista como este dualismo griego que en la época de Pablo era muy común, de que hay una diferencia entre el espíritu y la carne. La carne puede participar de todo lo malo y al final del día la carne se muere, pero el espíritu es lo que hay que proteger. ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo podemos entender esto que Pablo dice: entréguenlo a Satanás para su salvación? Y estuvimos hablando que esto de entregar a Satanás es dejarlo que coseche las consecuencias de sus acciones, para preservar también la unidad y la salud de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo entregándolo a Satanás puede traer salvación a esa persona? Es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué piensan? Bueno, justamente de acuerdo a lo que entendemos, y creo que decíamos la vez pasada, entregarlo a Satanás significa dejarlo vivir las consecuencias de vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Es una vida sin Dios. El problema de este muchacho era que quería vivir sin Dios dentro de una comunidad que ponía a Dios en primer lugar. Y entonces esto es lo mismo que pasa con gente, por ejemplo, que viene a un país de libertad, y en el país le respetan su religión, pero después cuando llega y entra al país de la libertad quiere imponer su religión a todos los demás. Hay una dicotomía ahí. Sí. Y bueno, entonces acá no hay que dejarlo estar en la comunidad donde Dios se manifiesta, porque él no quiere seguir los principios de Dios. Entonces, respetando la libertad que tiene esa persona y ayudándolo a que entienda cómo son los principios de la vida, tiene que vivir de acuerdo en una comunidad donde vivan los mismos principios que él está eligiendo. Claro. Ahora, alguien puede decir, porque esto lo he escuchado, pero es que si lo sacamos de la iglesia se va a perder. Por lo menos está en la iglesia. Dejémoslo en la iglesia, que puede escuchar el sermón, que puede escuchar la adoración y por ahí Dios le puede hablar, pero no lo saquemos de la iglesia.
Claro, pero yo no creo que acá le están prohibiendo escuchar o lo que sea. O sea, acá lo que le está es no participar de la comunidad. O sea, bueno, y eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y acá nosotros en este momento quizás, y yo estoy de acuerdo con esto, a pesar de que por ejemplo, una persona... Y yo no tengo problema que venga una persona a escuchar un sermón un sábado que esté en esta situación. Pero sí tengo problemas si le damos una función de liderazgo a esa persona. Claro. Cuando le damos una función de liderazgo, lo estamos haciendo parte de la comunidad y le estamos dando un lugar en la comunidad de la cual él no quiere vivir en sus principios. Ahora, es muy diferente si esta persona viene a pedir ayuda y dice, yo estoy en esta situación y quiero que me ayuden. Sí. Ahí no tengo problema incluso. Y quizás no lo pongo en liderazgo porque tiene primero que trabajar en esa lucha para que no le sea una carga al liderazgo también, porque eso es otro tema de eclesiología, ¿no? Pero creo que tiene que haber disciplina en la iglesia. O sea, es necesaria la disciplina. Los límites son necesarios en una iglesia. Y eso pasa en toda familia, como decía Sammy en el programa pasado. O sea, tiene que haber una claridad hacia dónde vamos, cuáles son los límites y qué es lo que cada uno elige. O sea, hay que hacerlo, número uno, para proteger a la persona y también para proteger a la iglesia. O sea, es un acto de amor hacia la persona que está en un pecado abierto, que no muestra arrepentimiento, y también un acto de amor hacia la iglesia para proteger a la iglesia de la influencia que esa persona está ejerciendo sobre la iglesia. No, lo que yo voy a decir es que también el contexto de iglesia, de como hacían iglesia aquí, estoy seguro que es bien distinto a lo nosotros, porque por ejemplo no creo que ellos era un templo donde venía gente y venían visitas de aquí para allá, no tienen ningún tipo porque por ejemplo hoy en día nosotros tenemos, especialmente aquí en Forest City, nos llegan, ¿cuántas visitas que nos llegan todos los sábados? Como 200 y pico, algo así, que vienen y van y no sabemos ni... Pueden venir un día y no se van, pero ellos vivían en comunidad, o sea, se relacionaban, vivían juntos, comían juntos, no era lo mismo. Ellos sabían quién era, tenían influencia. Claro. Y había otra cosa, suponete que había un tema que daban. Por lo que está diciendo Pablo, ellos ven en el tema de address, ¿cómo? De abordar. Muy bien. En vez de abordar la situación para que él esté contento y todo eso, no se abordaba. Correcto. Y en o sea, cuando estamos en el reino y estamos públicamente interactuando, tenemos que abordar los temas. Si la persona se siente incómoda, bueno, es problema de la persona, no es problema nuestro. Correcto. Pero tenemos que abordar los temas realmente que no están de acuerdo a los principios del reino. Y es posible que había un sector que quizás puede ser que sea la minoría que trató de abordarlo, quizás lo ignoraron y seguimos celebrando, ¿qué importa? Y por eso vienen a Pablo. Y entonces ya él está diciendo, bueno, ya hay que sacarlo, ¿sabes? Ya es que llega un punto ya es que no quieren. Entonces estás dañando, o sea, no estás viviendo los principios del reino, estás viviendo los principios del mundo, así que aquí no se puede. Entonces no es lo mismo que él viene a escuchar un tema, sino que él se está relacionando ahí bajo los principios de este mundo. Sí, o sea, yo no puedo imaginarme la incomodidad que tenía que haber, porque me imagino, digamos, que pasara algo parecido así en la comunidad mía, que viene una persona, digamos, que es un pedófilo, y estoy usando un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Que es un pedófilo que todo el mundo sabe que abusa de niños, pero nadie le dice nada y lo dejamos que suba al ministerio infantil, y que esté en los conquistadores, y imagínate lo incómodo que se debe sentir un sector de saber que hay una persona que no piensa que está mal, no quiere cambiar, pero quiere seguir estando, o sea, no sé si me voy a entender con el ejemplo. Entonces, eso no, hay que tratarlo, no se puede ignorar. Y después hay otra cosa, suponete que esa persona quiere cambiar, que me ha pasado, y a veces son difíciles estos casos porque a veces por ser buenos nos equivocamos y otras veces por ser exigentes también nos equivocamos, y por eso necesitamos el espíritu. La comunidad de creyentes es una comunidad del espíritu. Si no está el espíritu, nos vamos a equivocar. Pero si hay una persona que fue un pederasta, suponete, y que quiere cambiar, también esa persona tiene que entender que ya lo que hizo tiene sus consecuencias y él tiene que, con humildad, cargar las consecuencias de lo que hizo. Y no podemos decir, ahora entregamos el departamento. Sí, restitución total. Sí, vas a ir al campamento infantil. Campamento de aventureros, algo por el estilo. Hasta quizás le podría dar el rincón infantil, pero sí, en el sentido, porque es algo que no va a tener contacto, pero que vaya a un campamento de aventureros, que vaya a tener relaciones con los niños. No, o sea, bueno, yo pienso en ese caso que no debe tener
tener ningún contacto. Y puede, sí, pero, está bien, sí. No, pero está bien. Sí. Pero por eso te digo que un rincón de niños virtual. Sí, y no, ni virtual, están dañando la mente. Y todas estas cosas no tampoco son un blanco y negro. O sea, y por eso se necesita oración, se necesita diálogo, se necesita conversar, pero siempre con un espíritu de restitución, porque tampoco podemos, que lo he estado también en situaciones donde la gente se encarniza como diciendo, no, suponete, y perdonen que utilice este pecado, es un pederasta. Y entonces ya, o sea... por el resto de su vida, aunque haya cambiado... reciba nuestro odio, nuestro desprecio, aunque no lo vamos a decir así, pero con las miradas, con todo eso, está mal también. Pero entonces en este caso, vamos a poner el pedófilo llega a nuestro grupo, vamos a poner lo que sea más íntimo, y él está, ¿no? Mira lo que hice con este niño. Claro, entonces, de repente, otra gente es así. Ya eso no puede. No es lo mismo que llega él y llegue y cuente, mira, estoy luchando con esto. Claro. Está pasando esto. Ya es diferente a que él esté promoviéndose y como si nada, ¿no? Y cualquier otro pecado que nosotros veamos así, de esa actitud, no está bien. No es lo mismo decir, estoy luchando, estoy contando mis luchas y Dios está este proceso que... Es como normal, lo veo súper bien. Tú sabes que a mí me pasó en una de las iglesias que yo empecé a pastorear cuando me hicieron llamada pastor. Tuve un problema de un hombre adulto que acosó sexualmente a una muchacha de 20 y pico de años. Digo acoso sexual porque fue algo, viste, que le acarició el cuello en un collarcito que ella tenía y le hizo a ella sentir muy incómoda. Entonces ellos me llamaron y fue una situación súper incómoda, pero súper incómoda. Este señor conocía a la muchacha desde que ella había nacido. O sea, porque se habían creado en la misma iglesia. Entonces llamé a mi primer anciano, me reuní con este hombre y es la primera vez que pasaba, yo no sabía qué hacer, pedí consejo, oré mucho y la conclusión que llegamos, o sea, entre el primer anciano y yo fue sentarnos con este hombre y decirle, mira, esto fue lo que pasó, estuvo mal, hiciste sentir mal a esta muchacha. Y al principio él, no, pero yo no hice eso, se negaba. Y al final como que sí reconoció que lo que hizo estuvo mal, o sea, estuvo muy fuera de lugar. Y lo que hicimos no fue decirle, bueno, de ahora en adelante ya no puedes venir a la iglesia. Sino que le dijimos, mira, no puedes tener ningún contacto con esta muchacha mientras estés en la iglesia. Y si vuelve a ocurrir, entonces ahí te vamos a tener que pedir que no vuelvas más a la iglesia. Porque entonces ya... Claro, ya no hago un patrón de conducta que no le y fue difícil. A mí, o sea, yo temblaba en esa reunión. Es la primera vez que me topo con algo así. Pero sentí que fue correcto lo que hicimos y gracias a Dios él nunca volvió a tener contacto con ella. Se fue un tiempo él y la esposa, porque él era casado, se fueron, viste, a otro lugar. Pero siento que fue redentivo en el sentido de que él reconoció que lo que hizo estuvo mal, que hizo sentir a la muchacha mal, y respetó la condición que se le puso de no tener más contacto con ella por razones obvias. Pero recuerdo que fue muy, muy incómodo, mano. Y hasta cierto punto hasta me sentí mal o sea, por un lado de decirle a él no tengas contacto con nada y si no te votamos, pero otro lado me sentía mal por ella porque ella seguía yendo a la iglesia con este señor que la trató mal. Entonces esas son las cosas incómodas que pasan en la iglesia que sin duda, como decía Pablo al principio de 1 Corintios, ¿qué crees que haga? Tenemos que manejarlo con la sabiduría de Dios, porque si tratamos de usar la sabiduría humana vamos a afectar a todo el mundo. Y no es lo que Dios quiere. Por eso el consejo de Pablo es sabiduría de Dios para poder enfrentar estas cosas. Vamos a seguir leyendo, terminar este capítulo, porque hay algo también que quiero mencionar antes de seguir a otro tema. Vamos a versículo 6, ¿fue que nos quedamos? De 1 Corintios 5. Sí, imagino. Hasta el final, hasta el 13. O sea, no está bien que ustedes se enorgullezcan. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok, fíjate, esto está brutal, aquí lo que tú estás diciendo. Pablo dice que la acción del hombre y apoyar eso es levadura vieja. En otras palabras, yo lo entiendo. Esos son principios del mundo. Pero nosotros estamos en una levadura nueva. Nosotros estamos ahora bajo otro principio. Bueno, estamos ahora bajo otro reino. Ahora sin levadura. Correcto, sin levadura, perdón. Entonces le dice, a mí esto me dejó de día ahora, cuando le dice, limpien la levadura vieja, versículo 7, para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. O sea, estaban pasando por la crisis, pero Pablo todavía los describe como
sin levadura. O sea, están en lo nuevo. Claro, porque él está diciendo, esa no es tu realidad, esa no es quien ustedes son. Increíble, increíble. O sea, así es como Dios nos ve. Sí, y es que una vez nosotros entregamos, vivimos otro reino. Entonces, sí, ¿qué tú haces viviendo bajo los principios gobierno de este reino? Y algo que me gustó, que en el 6 que dice, no saben que un poco de levadura se fermenta toda la masa. Entonces, como que, por esa es la razón. Exactamente. O sea, no puedes permitir eso aquí porque eso va a afectar todo. Todo lo va a afectar. Es la razón. Todo lo va a afectar. Muy bien, versículo 9. Si quieres termínalo a ver, porque ya es mucho. Os escribí en mi carta que no os asociéis con los fornicarios. No me refería a los fornicarios de este mundo, a los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os asociéis con quien llamándose hermanos sean fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones. Con uno así, ni aún comáis. Hasta el 13. ¿No? Sí. Porque ¿qué razón tendría para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muy bien, aquí hay otro elemento, porque Pablo dice que ni siquiera coman, o sea, con esta persona. Y entonces dice que no está hablando de los que practican estas cosas del mundo, que no se asocian con ellos, pero son aquellos que dentro de la comunidad, de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, viven bajo los principios del reino opuesto al de Cristo. Con esas personas dice, no te asocies, ni siquiera comas. Ahora, tenemos que entender esa frase de que ni siquiera con ellos comas en el contexto de Pablo y del cristianismo del primer siglo. ¿Qué era comer entre los cristianos del primer siglo? Era comunidad en la reunión. Sí, era la reunión, exacto. Era compartir la Santa Cena, era sentarse a socializar, a orar, a tener esas conversaciones. Él dice, con la persona que tiene esta mentalidad, no puedes tener comunión. La comunión era, o sea, sentarse a comer era recordar a Jesús. Exacto. Y recordar las enseñanzas de Jesús. Entonces, alguien que está aceptando las enseñanzas y vive en contra de las enseñanzas es hipocresía. Al final, eso que es el peor pecado, ¿no? Exacto. Que, ojo, cada vez eso a mí me hace reflexionar mucho eso, porque cada vez nosotros aceptamos más la hipocresía dentro de la comunidad religiosa, ¿no? Claro. Y vuelvo el problema es cuando nosotros queremos abordar estos temas con autoritarismo y hacemos peor todavía. Es usando los métodos del mundo. Sí, esto se aborda con autoridad y con amor. Correcto. Pero no con autoritarismo, ¿no? Sí, no, y he escuchado gente que habla de esto y entonces pueden pensar que es personas que estén luchando con algún tipo de pecado, que alguien esté luchando con alcoholismo, con esto, con las drogas, lo que sea, con eso no me puedo juntar. Entonces, eso no es lo que está diciendo. Es alguien que literalmente, esto es un caso particular, que creo que es algo importante, porque si no, estamos entonces ahora, no me voy a, empezamos a juzgar hermanos que están luchando con ciertas cosas, con conducta. Es bien distinto a que lo estén promoviendo, a que en la iglesia misma estén orgullosos de ese pecado, no le importa. Esto es un caso bien particular. Sí. Esto no es alguien que está luchando con un pecado. Con esa persona que está luchando, al contrario, yo me tengo que unir con esa persona para seguir caminando con él o con ella, para ayudarle a crecer, porque esa persona quiere y entiende y comprende que su conducta no pertenece al reino. Es bien distinto a alguien que no le importa y que quiere que esa conducta también se practique en el reino aceptada. Ahora, alguien puede estar pensando, bueno, pero entonces lo que usted está diciendo es que tenemos que ser exclusivistas. O sea, contra alguien que haga así, hay que excluirlo de la comunidad hasta que muestre... O sea, es que no quiere estar en la comunidad. Entonces, eso es justamente... O sea, una persona que tiene esta actitud de cometer, en el caso un acto de inmoralidad sexual, que no quiere transformación, que quiere seguir en el acto, está con eso diciendo, yo no quiero pertenecer a esta comunidad. Y no es que la comunidad de creyentes es un club exclusivo, es un club... Pero aquí, los que están aquí han decidido voluntariamente vivir bajo ciertos principios. Y el que no quiera vivir bajo estos principios, no puede estar. Bueno, ese es el mismo principio de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén nos van a entrar aquellos que quieren vivir bajo principios de otro reino. O sea, solamente entran los que quieren vivir bajo los principios de Cristo. Claro. Entonces, acá lo que está, evidentemente, a esta persona, después de esta carta de Pablo, se confronta. Y descubrí que posiblemente, si vamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo... No sé, el 2. Déjame ver.
Sí. Aparentemente, esto fue, en 1 Corintios leímos, en el capítulo 4, el versículo 9, Pablo dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Evidentemente, Pablo había escrito una carta antes de 1 Corintios. Y en 2 Corintios hay muchos eruditos bíblicos que piensan que Pablo vuelve a abordar el tema de este hombre, pero ahora desde otra perspectiva. Evidentemente, a la gente le hizo caso a lo que Pablo dijo y sacaron a esa persona de la comunidad, pero en amor y misericordia. Pero ¿qué pasa? Entonces ahora se fueron al otro extremo. En 1 Corintios el extremo era dejarlo que esté aquí, no importa, vamos a apoyarlo y no confrontemos nada. Ahora lo confrontan, lo sacan de la comunidad, pero entonces ahora tienen otro extremo. Vamos a ver cuál es ese extremo. Vamos a leer 2 Corintios 2, 1 al 11. Por esto decidí no hacerle otra visita que les causará tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso les escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan triste cuando yo llegue, cuando en realidad debieran alegrarme. Pues yo estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas. Pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en esto. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Ok, Pablo está hablando de un hombre que fue castigado. Y si unimos 1 Corintios, muy probablemente pudo haber sido ese hombre de 1 Corintios que se estaba acostado con su madrastra. Ahora, aparentemente, el hombre ya mostró señales de arrepentimiento, pero la iglesia, como quiera, ya no lo dejaba regresar. Lo sigue segregando. Lo seguía segregando. Y Pablo dice, el hombre está tan triste que dice en el versículo 7 que le dice, ustedes deben perdonarlo y consolarlo, no sea que sea abrumado por tanta tristeza. En el original la palabra abrumado es ahogado. O sea, es como que está tan triste él por lo que la iglesia ahora le está haciendo. O sea, al principio él hizo daño a la iglesia tomó una actitud espiritual, lo saca, pero ahora no permite que él regrese, aunque está dando señales de arrepentimiento, y entonces eso está causando tristeza en él. Y Pablo dice, no, ustedes tienen que perdonarlo, consolarlo, y en el versículo 8 dice, y les ruego que reafirmen su amor hacia él. Entonces, es muy fácil para nosotros irnos a todos los extremos. O sea, el primer extremo era apoyar lo que está haciendo. El segundo extremo es nunca más puedes tener participación en este lugar. No sé si habrá algo que se pueda hacer, que alguien haga que amerite nunca más tener participación uno en la comunidad. Porque como mencionábamos ahorita, hay pecados que uno hace, acciones malas, decisiones malas que uno toma, que tienen consecuencias para toda tu vida. Por ejemplo, volviendo al tema, y no es que quiero pick en esto, pero un pedófilo, por lo menos acá en Estados Unidos, de por vida está registrado en una lista de pedófilos, y donde quiera que él viva, va a aparecer públicamente que ahí vive alguien que fue convicto de pedofilia. Eso es algo que la persona tiene que pagar por esta su vida. Por más que se haya arrepentido, por más que ya no lo practique, y por más que nada, está ahí. No hay otra manera. ¿Será que hay cosas que pueden pasar que amerite no recibir a alguien? ¿O siempre hay que recibir a alguien para atrás? Y no sé, es una pregunta difícil, porque nos ponemos tal vez nosotros como jueces, ¿no? En una comunidad. Sí. Lo que pasa que la comunidad, si bien cada iglesia local es una célula, pero el cuerpo de Cristo está desparramado por todo el mundo. Entonces, puede haber una comunidad que lo reciba justamente porque la comunidad se adapta al contexto. Sin perder la esencia, se adapta al contexto. Y puede haber una comunidad que se adapte al contexto como para recibir a ese tipo de gente. Claro. Y justamente esa es la flexibilidad que tiene la iglesia de Cristo, del reino, que se adapta sin perder la esencia, se adapta para poder servir.
Sí, yo encuentro que es difícil. Y entonces, para mí otra cosa, recibir en la comunidad, si estamos hablando de iglesia verdadera, toda persona que llega a la comunidad llega para ministerio y para misión. O sea, no es para tenerlo en un grupo social y que esté contento. Sí. No, el que realmente se entregó a Cristo está para misión. Entonces, esta persona puede transformar la maldición que, de acuerdo a sus malas decisiones, en una bendición, transformando eso en un ministerio. Y esta persona justamente es la capacitada para trabajar por ese tipo de personas que quieren entregarse a Cristo. Entonces puede tener su comunidad, incluso de ese tipo de personas, donde puedan encontrar consuelo, puedan encontrar apoyo, puedan encontrar sociabilidad, pero basada en una misión. Porque la iglesia no es un grupo social para hacer sentir bien a una persona que pecó. Sí. No, estamos para la vida eterna, estamos para el futuro, estamos para hacer misión, para preparar camino para la venida de Cristo. Lastimosamente, las iglesias nos hemos transformado en un club social. Entonces pensamos que es para que la persona simplemente no se sienta sola. Y más en la sociedad que vimos que vive tanta gente, esto lo hablaba ayer con alguien. Hay tanta gente con tantos problemas que cualquiera persona arrepentida puede transformar su pecado en un ministerio. Y eso es lo lindo que hace Dios con las personas, que Dios pueda transformar las maldiciones en bendición. Pero no es para ir a sentarse a una iglesia, es para estar en misión. Y acá en Estados Unidos, de nuevo, porque no conozco la dinámica en otros países, pero acá por los últimos 10 años tal vez siendo muy conservador, existe esta idea de que yo no puedo decirte a ti lo que está mal porque eso es acoso, eso es discrimen. Eso es, me estoy yendo en contra de ti como persona. Entonces, vivimos en un mundo donde tenemos que pisar como en cristal, porque si yo digo, mira, lo que tú hiciste está mal, racista, discriminador. Claro. Entonces, se ha creado una sociedad tan sensitiva que eso pienso que lo hace aún más difícil abordar un problema así dentro de la iglesia. Porque entonces nos pueden acusar de eso. Y no sé si habrá... Me parece que hay otros países, específicamente en Europa, que, por ejemplo, si tú en cualquier lugar, privado, público, en tu casa, en una iglesia, dices algo en contra de los judíos, te pueden cerrar tu canal de YouTube, te pueden cerrar tu iglesia. Me parece que Inglaterra es uno de estos países. Hay leyes antisemitas, no puedes decir nada. Por ejemplo, tú dices, los judíos fueron tan malos en la época de Jesús porque crucificaron a Cristo, que es algo cierto, pero ya eso está dando un mensaje antisemita, te pueden hasta arrestar incluso. Bueno, no es algo muy cierto eso. Podríamos, porque no fue el ser humano. Donde hubiera venido Jesús, hubiera sido judío. Pero claro, pero sí la historia nos dice que el pueblo judío fue el que lo entrampó para que los romanos lo mataran. Y por eso, se dice, pero tienes razón. Y hay también se hace cada vez más difícil porque si bien acá, o por lo menos estamos en una situación donde hay cierta libertad, pero hay otros países, por ejemplo, que están declarando o que están empujando para que la pedofilia sea algo aceptable. Algo legal, claro. Algo legal. Aquí hay un grupo. Y entonces corremos el riesgo, correcto. ¿Acá en Estados Unidos? Sí, un grupo que está empujando para eso. Se me olvidó el nombre, ahorita lo busco, pero tiene un nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más, tenemos que los grandes líderes están participando en pedofilia, que son los que en la boca dicen que están en contra, ¿no? Pero tenemos el gran problema de por cuestiones legales callarnos también con respecto a los principios que realmente rigen al reino y quedarnos callados para no tener problemas legales. Y yo no digo que vamos a boquear o a estar provocando, pero yo creo que los principios hay que estar continuamente en las comunidades creyentes, tenemos que estar sin miedo presentando todos los principios correctos. ¿No? Yo creo que fue Martin Luther King Jr. que una vez dijo que a él no le preocupaba las voces de la oposición, sino el silencio de las masas. Porque cuando tú te callas, estás apoyando, estás aprobando a un lado. Entonces nosotros como iglesia muchas veces cometemos el error en el espíritu de que separación de iglesia y Estado, no podemos decir nada. Nos callamos en muchos issues sociales que deberíamos ser portavoces. El mismo Jesús y en el Antiguo Testamento está lleno de vamos a proteger a las viudas, a los huérfanos. Pero no para defender agendas políticas. No, totalmente. Sino para defender principios correctos. Correcto. Porque a veces, por ejemplo, cuando estamos, ¿cómo se dice? Biased.
O sea, sí, que nos inclinamos, estamos inclinados para ciertas agendas políticas, hacemos énfasis en esos puntos, claro. Pero después de los otros puntos que no decimos nada. Y nosotros no somos de ningún partido político, claro, somos del reino. Y el reino trasciende toda ideología. Y el problema es que, por lo menos, vuelvo y hablo de acá de Estados Unidos, todo se ha politizado tanto, claro, que, por ejemplo, ahora mismo el tema de la inmigración es un tema que muchas iglesias no quieren tocar porque es muy sensitivo, pero la Biblia habla en cómo debemos tratar al inmigrante. El problema es que si hay muchas personas que lo van a politizar, esa es la palabra correcta, sí, a politizar porque está politizado, pero es un tema que Dios nos pide que tratemos bien al inmigrante. Y con esto no estoy diciendo ahora que estoy a favor de que vengan sin los permisos, claro, y todo lo demás. No, o sea, hay un sistema aquí. Pero eso el principio del reino es que yo voy a tratar a las personas no por su estatus migratorio. Yo tengo que tratarlo. Si tiene hambre, le voy a darle de comer. Si tiene sed, le voy a dar de beber. Si tiene falta de ropa, le voy a dar. Si está en la cárcel, lo voy a visitar. O sea, nos tenemos que sacar ese label, esa etiqueta de que identificamos a las personas por su estatus social, su estatus económico, su estatus dentro de la iglesia, su estatus migratorio. No, somos todos seres humanos. Y eso es lo que siento que el principio del reino es, todos somos seres humanos. Tenemos que tratarnos de esa manera. Y vamos a terminar con esto. ¿Qué enseñó Jesús en cuanto a esto? Búscate, Sammy, Mateo 18, 15 al 17. Joel, búscate Marcos 2, 13 al 17. Y con esto vamos terminando. Lamentablemente no nos va a dar tiempo para hablar de lo segundo. ¿Qué dije? Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Cuando él y tú estén solos, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañe uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Muy bien, Jesús está hablando aquí cuando hay un problema con alguien dentro de la comunidad de creyentes, hay que tener ciertos pasos que lamentablemente no seguimos. Y fíjate que la iniciativa no es del que hizo el mal. La iniciativa es de la persona que se sintió ofendida. Por ejemplo, tú me hiciste algo a mí, yo tengo que ir donde ti y decirte, Sammy, me siento mal por esto que dijiste, esto que hiciste, bla, 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 bla. Si tú no me haces caso, tengo que venir con otro testigo de la iglesia, no de la corte, no por el tiro, como lo decía, y hablar contigo y decirte, mira, yo quiero reconciliarme contigo, pero todavía siento que nos hablamos lo que sea. Si no hace nada, dice entonces Jesús que hay que decírselo a la iglesia. Y esto es una de las pocas veces que Jesús menciona la palabra iglesia. Fue que es interesante. Curioso, sí. Hay que decirle a la iglesia, y entonces la iglesia llama a la persona y habla con ella. Y cuando digo iglesia, los líderes obviamente asumo de la iglesia. O no sé si en ese contexto no creo, porque era la comunidad completa. No había todavía. No hacían esos roles de ancianato ni nada de eso, no existía. Que la iglesia, imagino que lo eclesía, que es traerlo al grupo. La iglesia literalmente significa gathering, o sea, que no reunión, es un líder, sino a los que se reúnen. Y entonces, fíjate que si aún así con todo eso, sigue diciendo, no, yo no voy a repetir, no quiero reconciliación. Jesús usa una frase que puede sonar perturbadora. Dice que entonces lo consideremos como un publicano y como un gentil. Ahora, ¿cómo Jesús trató a los publicanos y a los gentiles? Claro, pero Jesús ahí lo que está diciendo, está simplemente diciéndole, mira, considérenlo como lo que realmente es, a pesar de que él todavía... Es como que a mí me venga un muchacho y me diga, soy mujer. O sea, y yo le digo, no, vos sos varón. Claro. No, pero yo me considero mujer. Bueno, yo te voy a considerar como un varón. O sea, él no me puede obligar a mí que lo considere como una realidad que tienen en su cabeza. Y perdonen si estoy hablando con alguien. Con eso no estoy diciendo que hay que rechazar a la persona ni nada, sino que cada uno tiene que tratar de acuerdo a la realidad. Y hay una realidad. Esa persona no quiere ser parte de los principios de esa comunidad. Entonces, al no aceptar los principios, es como un gentil y publicano que hay que discipularlo, hay que evangelizarlo, así como Jesús hacía con los y justamente y me hiciste pensar en algo que creo que tenemos que aclarar, porque muchas personas toman esto que estamos hablando y que Pablo menciona para excomulgar a personas, sacar de la comunidad de creyentes a los que no piensan doctrinalmente como ellos. Claro. Y dicen, tú no piensas que cuando los muertos mueren no van al cielo,
entonces no puedes pertenecer a esta comunidad porque piensas así. En ningún momento Pablo está hablando de eso. Ni Jesús. Ni Jesús tampoco. El problema es, en el caso de Pablo, es inmoralidad sexual. O sea, aquí es cuando alguien tiene en contra tuya. O sea, problema relacional. No es un problema doctrinal, porque muchas personas se reguindan de eso para decir, si no piensas como yo, tengo que poner en práctica lo que Pablo dijo con Corinto y lo que Jesús está diciendo aquí. Si no te alineas conmigo y con la iglesia, tenemos que tratarte como gentil. Y lo relacional no lo tratamos. Porque ahí están los relacionales como, no, déjalos tranquilos, ni le hables. Déjalo ahí y seguimos en paz. Sí, y yo toqué recién un tema que era muy, muy sensible quizás y que no tendría que haberlo tocado como un ejemplo. Tendría que haber usado otro ejemplo que sea... No, porque yo creo que con todas las cosas tenemos que abordar también no con absolutismo, porque yo puedo, una persona puede pensar de una manera que para mí es equivocada, pero es su realidad y yo también tengo que respetar cómo ve la persona esa realidad, pero no me pueden forzar a mí a que yo vea la realidad de la misma manera. Ese respeto tiene un límite. Y entonces por eso hay una comunidad de creyentes también, para que en esa comunidad de creyentes podamos ver cómo ayudar en un consenso, porque por ejemplo, si a mí me dicen una comunidad de creyentes, yo digo, esta silla es blanca. Y entonces viene uno y me dice, no, es azul. Yo digo, no, es blanca, para mí es blanca. Claro. Bueno, para vos es azul. Bueno, reunámonos con la comunidad de creyentes y veamos qué piensa la comunidad de creyentes con respecto a esta silla. Y si toda la comunidad de creyentes dice que esa silla es blanca, bueno, el que tengo que buscar otra comunidad de creyentes soy yo. Claro, y si, hay que sacarte a ti. Por eso es en comunidad siempre la cosa. Por eso Jesús dice, hay pasos. No es que a mí me parece algo mal, ahora entonces voy a... O sea, es en comunidad que se hacen las cosas. Y en la comunidad, al final, cada uno se queda con la comunidad que eligió y corre los riesgos. Si Cristo está en esa comunidad o no está en esa comunidad. Y el problema es entonces cómo lidiar con la persona que no quiere vivir los principios de esta comunidad, pero quiere estar en esa comunidad. Que es lo que mencionamos ahorita, ¿viste? Entonces ahí sí no se puede. Y el principio fundamental del reino de Dios es el amor. Si esa persona rehúsa vivir bajo el principio del amor, no hay cabida para esa persona. Y yo creo que obviamente en el caso de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto tuvo que tomar una acción de sacarlo, pero he visto también muchas veces que cuando la iglesia ama como Dios ama, el que no quiere amar así se va, muchas veces se va solo, ni siquiera hay que expulsarlo. Pero bueno, nos pasamos, Joel, quiero terminar con Marcos 2, 13 al 17. Marcos 2, 13 al 17. Dice así: después Jesús volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y cuando Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, al verlo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús le dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios por eso. Porque cuando Jesús dice, tenlo por publicano y gentil, no está diciendo, ignóralo, sácalo, mátalo, excomunícalo. No, es que sí, tiene que sufrir las consecuencias, pero lo vas a hacer redentivamente porque Jesús vino justamente para salvar a esas personas. Claro, ahora acá viene también una cuestión. O sea, si la iglesia es sal de la tierra, va a sentarse a comer con los gentiles, los publicanos. Ahora vos fíjate que Jesús trajo a Mateo, porque Mateo, o sea, lo invitó a Mateo. Y Mateo dejó todo. O sea, no dijo Mateo, no, Señor, como el joven rico, claro, déjame seguir siendo publicano y entonces te sigo. No, vení, aunque seas publicano, vení. Y lo trajo. Pero no fue que después Jesús dijo a todos los que estaban ahí en la mesa, dice, ahora vení, forman parte de mí. No, se siguió sentando con ellos, se fueron siguiendo sal, se metían en el mundo, pero no era que el grupo de los discípulos estaba conformado de publicanos que querían seguir trabajando de publicanos, que querían seguir robando, de rameras, que querían seguir en el prostíbulo, aunque se equivocaban, podían volver a equivocarse, no por eso eran excluidos, pero eran gente que estaba dispuesta a que Jesús transforme su vida. Y para mí esa es la clave, Joel, y yo creo que eso es un buen punto para terminar, porque al final del día quiero vivir los principios del reino. Entonces hay una comunidad que existe, que no es perfecta, que se equivoca, pero su enfoque es
con la ayuda del Espíritu, poder ser empoderado para vivir el principio del reino. Y una de las cosas que tenemos que establecer es que los principios del reino no son naturales para nadie. O sea, ni para el que se crió en una buena familia son naturales. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a que Jesús me transforme y que cambie mis gustos, mis deseos, eso? ¿O quiero seguir yo con todo? O sea, que Jesús simplemente me mejore algunos aspectos de mi vida, pero que yo con una agenda le diga, esto me tenés que cambiar, aquello no, esto me gusta, aquello no me gusta. ¿Estoy dispuesto a que Jesús transforme todo o simplemente partes de mi vida? Y evidentemente el hombre de 1 Corintios no estaba dispuesto a que eso pasara. So, Pablo tuvo que decir, tiene que sufrir las consecuencias. Pero ya cuando la persona está dispuesta a dejar que el Señor lo transforme, entonces tenemos que siempre dar la bienvenida a esa persona, a la comunidad. Imagino, se está haciendo largo, pero me imagino que la iglesia de Corintio, me parece que es lo correcto, debe haber seguido yendo a la casa a comer. El problema era que ahora dejó la propaganda esa de está todo bien. Si vos sos rico y tengas el estilo de vida que tengas, no importa. Con tal que des ofrendas, no. O sea, no se lo consideraba parte de la comunidad. Pero sí la comunidad salía, porque si no, nunca hubiera vuelto. Y si el de 2 Corintios es el mismo, Pablo está diciendo, vayan a buscarlo. O sea, vayan a comer con él. Vayan a... porque ya recibió el castigo, no de Dios, el castigo de Satanás y del pecado. Correcto. Bueno, disculpen que hoy nos pasamos un poco del tiempo, pero al final del día no hay mejor manera de corregir que con el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amor que es permisivo y que le importa o no le importa las cosas que hagamos. Es un amor que quiere siempre lo mejor para nosotros. Y en el contexto eclesiástico, cuando alguien comete algún error, tenemos que tratarlo espiritualmente, con los principios del reino, pero nunca utilizar los métodos del mundo que hoy en día existen en la sociedad para aprobar algún pecado abierto, especialmente si la persona muestra señales que no quiere arrepentirse. Y para esto necesitamos mucha sabiduría. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a poder tener su sabiduría para lidiar con estos problemas que surjan, y que siempre querramos poner los principios del reino de Dios en práctica, empezando con el principio fundamental, que es el amor. Que Dios los bendiga.